¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y acciones del hombre. El responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero, que calientan el planeta y así gases se acumulan en la atmósfera. Una de las causas es el transporte contaminante. La primera de las causas del cambio climático recae en el transporte. El 40% de emisiones en España provienen de coches, camiones, furgonetas, etc. Otras de las causas es la generación excesiva de residuos. Cada persona que vive en Europa genera más de 1,5 kg de basura al día. El 60% de esta basura consiste en plástico. Edificios que necesitan rehabilitación energética. Se define como el conjunto de actuaciones que pueden ser realizadas en fachadas, cubiertas e instaladas para reducir la factura de la luz y el consumo energético. El 36% de los gases son emitidos en Europa. Son por culpa de los edificios, que necesitan una rehabilitación energética. Un aislamiento térmico reduce al 50% del consumo de energía. Un aislamiento térmico es un material usado en la industria caracterizado por su alta resistencia térmica. Por esta razón se utiliza como aislamiento térmico materiales porosos capaces de inmovilizar el aire seco y confinarlo en el interior. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? El deshielo glacial es un indicador muy directo de la evolución del cambio climático. Al elevarse la temperatura, las masas de hielo o glaciares comienzan a derretirse. El derretimiento de los glaciares provoca aumento del nivel del mar, lo que a su vez incrementa la erosión costera y eleva las marejadas a medida que el calentamiento del aire y del mar ocasione tormentas. Otra consecuencia del cambio climático es la aparición de fenómenos meteorológicos de gran violencia. Algunos ejemplos que hemos presenciado son los huracanes, ciclones y lluvias y sequías. Reducir el consumo de plásticos que acaban en el mar, utilizar más energía renovable en casa y reciclar son algunos de los pasos que todos podemos hacer juntos para mejorar nuestra calidad de vida en el futuro.